En el Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Marcos 12, versículos del 28 al 34. Todo el que pueda, el que pueda, por respeto, por amor a la palabra de Dios, si puedes, si no, no pasa nada. Te puedes quedar sentado, no hay problema. Todos con la palabra, ¿verdad? Traer siempre la espada y siempre la espada en papel. A mí me gusta más papel que el Apple, más papel que el Apple. ¿Vale? Entonces, vamos a leer la bendita palabra del Señor que nos alimenta, que nos edifica. Marcos 12, desde el 28, dice esta historia: acercándose uno de los escribas que los había oído discutir, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo. Prójimo significa próximo, el cercano, la persona que tienes ahí al lado tuyo. Como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Por favor, repitamos el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Amén. Puedes tomar asiento. Voy a estar hablando acerca de esta historia que nos habla y que nos va a edificar y que nos va a alimentar, pero sobre todo quería decirte, y me llamaba la atención el versículo 34, aunque voy a estar hablando de más cosas. No estás lejos del reino de Dios. No estás dentro, pero oye, estás cercano. Y quería hablaros de que no es lo mismo estar dentro que estar cerca. Yo creo que esto parece como la enseñanza de cuando éramos pequeños, que veíamos unos teleñecos, ¿verdad? Aquí en España era Supercoco, no sé si vosotros allí en Latinoamérica se llamaba de otra forma. Y Supercoco se acercaba y nos enseñaba a los niños: ahora estoy cerca, y se iba y decía: ahora estoy lejos. ¿Os acordáis? Sí. Pues es algo tan evidente lo que te estoy diciendo, ¿verdad?, como una enseñanza de niños. No estás lejos, escriba, ¿verdad? Un escriba, a día de hoy, para que lo entiendan lo que es un escriba, es, digamos, ¿vale?, un intérprete de la palabra, un teólogo. Vamos a explicarlo de esa manera para que tú y yo nos entendamos. Es decir, que ya era madurito, que ya tenía sus años, que no era nuevo en la iglesia, ¿sabes? Este ya sabía de las cosas. Y entonces le está diciendo: oye, no estás lejos del reino de Dios. Pero no es lo mismo estar dentro del reino de Dios que estar cerca, como estaba este escriba. Teólogo, sabía de la Biblia, sabía de la Escritura, sabía de las cosas, pero no estaba dentro todavía. Yo estuve en Estados Unidos con mi esposa, por eso siempre hablamos de Estados Unidos, pienso yo, porque el viaje de novio fue allí. Se me quedó grabado, ¿verdad? Y me acuerdo de la ropa que llevaba vestido, me acuerdo de todo. Y estando allí en Estados Unidos fuimos haciendo una ruta hasta llegar a Washington. Y allí en Washington fui a la Casa Blanca, la casa del presidente de los Estados Unidos. Y tú me podrías preguntar: ¿y qué tal el presidente? Porque yo estuve en la Casa Blanca, ¿verdad? ¿Y qué tal el presidente? Y yo te voy a decir: pues no sé, yo me imagino que estaba muy bien. Pero allí había unos señores muy altos, con unas gafas oscuras, así, súper fuertotes, ahí, que no me dejaron pasar de la verja.
Yo estuve en la Casa Blanca, pero no entré en la Casa Blanca. Yo no conocí al presidente de los Estados Unidos, no pude ver al que hacía entonces de Donald Trump. Me hubiese gustado conocerlo. Conozco la Casa Blanca, estaba cerca, pero no estaba dentro. Y muchas veces pasa eso con el Señor, iglesia. Pasa eso mucho, iglesia evangélica. Pasa eso mucho, creyente, de que estamos cerca, pero no estamos en el centro, no estamos dentro. Y eso es lo que le dice a este que sabe tanto, a este que está tan preparado, que sabía muchísimo, que se lo creía todo, que decía, bueno, soy un escriba y a mí no me hace falta que nadie me enseñe, sino que yo además te voy a tentar a ti, porque dice Mateo que este escriba, para tentar a Jesús, le dijo esta pregunta. Jesús responde fenomenalmente, por supuesto, este no sabía quién estaba tentando, pero lo evidente es que el escriba no sabía con quién estaba hablando realmente, con el que había hecho la ley, aleluya. Y le responde tan bien que aquel le dice una respuesta buenísima. Y es verdad, le dice, oye, por esa respuesta que tú has dicho, no estás lejos del reino de Dios. Eres creyente, todavía no estás en el centro, no has conocido bien todo lo que yo soy. Aún no conoces bien, pero oye, no estás lejos por lo que has dicho. ¿Y qué es lo que dijo este escriba? Porque Jesús le dijo que estaba bien. Oye, está muy bien eso, ¿eh? Está muy cerca del reino de Dios. No como otros fariseos, como otros escribas, que dicen que conocen a Dios, que se saben la palabra, pero viven como si no la conociesen. Oye, tú lo has entendido bien, le está diciendo el Señor. Fijaros lo que le dice el escriba. El escriba dice, oye, bien has dicho. El amar a Dios por encima de todas las cosas es lo primero que hay. Perfecto, Jesús, muy bien respondido. Lo segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Dice, porque da igual, dice el escriba, da igual los holocaustos, los sacrificios, si no amas a Dios y amas al prójimo como a ti mismo. Es decir, que amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo es más que cualquier sacrificio. Y muchas veces en las iglesias lo que nos ocurre es que creemos que el sacrificio está por encima de las cosas. Estar en el reino, yo para mí es servir. Yo estar en el reino para mí es los dones que yo tengo. Yo para estar en el reino es todo lo que yo hago. Que amén, que gloria a Dios. Pero lo que está diciendo y que Jesús le está dando la razón es que nos amemos los unos a los otros es mayor que el servicio. Más que los holocaustos y que los sacrificios, más que cualquier obra que podamos hacer para el Señor, es que la iglesia, que el cuerpo de Cristo estemos unidos amándonos. ¡Aleluya! Por favor, date la vuelta a quien tienes al lado y lánzale un beso a tu hermano. Vale más que un holocausto, que un sacrificio. Eso vale más. Eso es mejor. La unidad del cuerpo, el amor del cuerpo, que estemos amándonos. Que haya amor, y lo primero, por supuesto, amar a Dios primero. Porque el que ama a Dios primero y no ama la obra de Dios, sino al Dios de la obra, aleluya, lo normal es que ame a su prójimo. Porque hay gente que sirve mucho, que puede hacer muchas cosas, pero no se está hablando con el hermano. No vale, esa persona no está en el reino de Dios. Ajá. Pero esa persona que ama a su prójimo, que lo perdona, que dice, bueno, mira, eres un cabezón, pero te sigo queriendo. Me has hablado así un poco raro, que no te he entendido muy bien eso que me has dicho y de verdad que te bendecía imponiéndote las manos, así, ¿verdad? Pero te quiero y te amo, hermano, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Eso es estar cerca del reino de Dios. Pero. Porón, pompero. Porón, pompero. Estaba cerca, eso es muy bueno, es fundamental, pero no estás en el reino de Dios. A mí me dice eso el Señor y yo, me frustro porque yo quiero estar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es bendición. El reino de Dios es sanidad, aleluya. El reino de Dios es poder, aleluya. El reino de Dios es vida eterna, aleluya. El reino de Dios hace que toda muralla tenga que caerse a mi paso, gloria a Dios, porque está diciendo que esa montaña, gracias a tener fe en el reino de Dios en Cristo, aleluya, hay montañas que se mueven. Yo quiero estar en el reino de Dios. Yo no quiero estar cerca del reino de Dios, sino dentro del reino de Dios.
Y los que quieren estar dentro del reino de Dios, un aleluya para Dios, un gloria a Dios, aleluya. Díselo al Señor, queremos estar en el centro de tu voluntad, no al lado de tu voluntad. Aleluya. Entonces, estás cerca. Si yo soy el escriba, que sé la escritura, que ya llevo años, que ya tengo ya solera, que ya tengo ya ahí ya mis galones, porque un escriba tenía sus galones, ya era alguien ya reconocido. Yo no me quedo callado ahí, yo digo, Dios mío, no sé nada. No sé nada. ¿Cómo que estoy cerca del reino de Dios? Yo quiero vivir dentro del reino de Dios. Quiero tus beneficios. ¿Puede ser que una persona conozca la Escritura y no vivir la Escritura? Puede ser. Puede ser que alguien sea muy sabio, que tenga mucha sabiduría, conozca mucho, pero no esté conociendo al autor de eso que sabe mucho. Porque tú puedes amar un libro, pero no amar al escritor. Lo bueno es amar al escritor, conocer al escritor. Y así el libro, ¿verdad?, lo vas a cumplir sin darte cuenta. Esto le pasó, una historia. ¿Dónde pasó esto? En Estados Unidos, por supuesto. Un padre le decía, Jennifer, que era americana, Jennifer, ¿vale? Jennifer, tienes que leer, lee este libro, lee, tienes que leer, es bueno leer, la sabiduría, vas a tener más inteligencia, lee, Jennifer, ¿verdad? Y Jennifer, a mí no me gusta leer, a mí papá no me gusta, a mí me gusta, pues eso, irme a bailar. Sí, a bailar sí, pero leer no. Pero de repente, su padre ve a su hija todos los días con un libro. Dice, ¿qué le pasa a esta niña? Come con el libro, se toma un café con el libro, se va a la cama y no quiero ver la televisión, no quiero ver la televisión, me voy a leer mi libro. Y ya le pregunta, niña, ¿a ti qué te pasa? Porque de no querer leer libros, estás todo el día pegada y pegada a ese libro. ¿Qué te ha dado con ese libro? Pues papá, lo que me ha dado es que el otro día estaba por la Quinta Avenida de Nueva York y me tomé un café. Y tomándome un café se me acercó un joven muy guapo, parecido, casi quisiera Thor parecerse a él, rubio, ojos claros, musculoso. Se acercó y me dijo, sí, como tu hermano. Exactamente como nosotros en las vacaciones. Se me acercó y me dijo, ¿te puedo invitar a un café? Ay, toma, sí, vale, me tomo un café con usted y 2 cafés y el postre. Claro. Entonces empezamos a conversar y oye, y hemos seguido quedando, papá, y lo quiero, lo amo. ¿Y qué tiene que ver eso con el libro? Dice, papá, pues que es escritor y este es su libro. Y como estoy enamorada de él, me empapo de todas las letras. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si tú conoces y amas al autor, te vas a empapar de su carta de amor para ti y para mí. Amén, iglesia. Aleluya. Así que, como yo quiero estar dentro, yo le habría preguntado, Jesús, ¿qué tengo que hacer para estar dentro? Jesús, en Juan 3:5, da el secreto. Le dice a otro, que también era un principal en la sinagoga, que también era alguien que entendía mucho, le dice, como no nazcas de agua y del Espíritu, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Es decir, que está muy bien todas esas cosas, escriba, está muy bien, y por supuesto hay que leer la palabra y estudiar la palabra, hay que memorizarla, porque es la carta de amor de Dios para nosotros, el libro de instrucciones para llegar al reino de Dios, aleluya. Pero lo que necesito es nacer del Espíritu, que es lo que les pasaba a ellos, no habían nacido del Espíritu. Necesitamos una revelación, un encuentro a diario con la presencia del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo en la iglesia hablándonos, en las casas, en nuestra vida. Amén, iglesia. Amén. Necesitamos eso, aleluya. Para estar en el centro del reino de Dios. Mirar, ¿qué árbol estaba en medio del huerto del Edén? El de la vida, muy bien. Estaba en medio del huerto del Edén, estaba el árbol de la vida. Pero escúchame, había otro árbol al lado. No estaba en un lateral ni en la izquierda ni en la derecha. Estaba justo al lado del árbol de la vida, estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal, por el cual toda la humanidad fue condenada. Es decir, estaba también al lado del centro del árbol de la vida. Y así pasa muchas veces con nuestras vidas, que erramos,
que nos equivocamos y que no estamos en el centro de la voluntad. Esta predicación, esta palabra, te estoy animando a que busques más el centro del Señor. Mirar, la palabra de pecado, ¿sabes lo que significa la palabra pecado? Su significado en griego es amartia. No amar a la tía, no, que también ama a la tía. Amartia. Y eso significa, pecado, amartia, significa errar el blanco. Errar el blanco. Es decir, que las dianas antiguas eran redondas como las de hoy, pero eran todas de esparto, de mimbre, de un material así natural, ¿vale? No eran de colores como cuando vas ahí a jugar y tiras la diana, no eran de colores, sino que era todo esparto, todo de ese material, ¿verdad? Y en el centro pintaban una mancha blanca. Entonces, lo vuelvo a poner mi diana para mí. Entonces, dar aquí o dar aquí era pecado, era errar el blanco. Es decir, estabas casi al centro, pero no diste en el centro, diste en el pecado, en errar el blanco. ¿Me entendéis lo que es pecado entonces? Entonces, el pecado muchas veces ocurre de esa forma. Nos lleva a que casi íbamos a acertar, pero no acertamos. ¿Por qué os te estoy diciendo eso? Porque necesitamos andar hacia el centro de la voluntad de Dios, si no vamos a errar. ¿Vale? Y os voy a poner un ejemplo. 12 espías. ¿Cuántos espías? 12 espías. Moisés los lleva a la tierra prometida que fluye leche y miel. Allí los lleva y dice, inspeccionar la tierra. Ellos se van, vuelven, inspeccionan la tierra. Entonces, 10 de ellos dan un informe equivocado. Un informe errado. Un informe basado en lo que ven. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, ellos dicen, es verdad que hay gigantes, pero es tierra que fluye leche y miel. El informe bueno hizo, y esa disposición y esas ganas de conquistar para Cristo, de hacer las cosas para Dios, como Dios le había dicho, porque Dios le había dicho, esa tierra fluye leche y miel. Ellos vinieron no repitiendo lo que vieron, sino lo que oyeron. Ellos oyeron de que esa tierra fluía leche y miel. Se quedaron con lo que oyeron y no con lo que vieron. Se quedaron con lo que oyeron, con la palabra y no con lo que vieron. No se quedaron con el problema, no se quedaron con el gigante, sino con la palabra de Dios que le está diciendo, vosotros podéis conquistarlo, aleluya. Ellos no erraron, sino que fueron los que entraron a la tierra prometida. Los otros 10 no entraron. Tan cerca y tan lejos. ¿Me habéis entendido? Tan cerca y tan lejos. Eran pueblo de Dios, estaban a las órdenes de Moisés, creían que estaban haciéndolo bien, pero erraron. Tan cerca, pero no entraron en la tierra prometida. El mismo apóstol Pablo, él dice, castigo mi cuerpo, a ver si yo siendo heraldo para otros, cojo y no lo alcanzo. ¿Me entendéis? Y era el apóstol Pablo. Así que yo tengo que centrarme en eso, en decir, Dios mío, ¿estoy bien centrado entrando en el reino de Dios? Otro, pasan los años, otro que también estuvo cerca, pero a la vez tan lejos y que no llegó al centro, fue Judas. Judas estuvo de Jesús más cerca que tú y que yo. Nosotros estamos muy cerca, lo tenemos en nuestro corazón, amén. Pero Judas comió con Jesús, cenó con Jesús, dormirían juntos en las mismas casas, lo escucharía más que tú, ¿verdad? Y yo, todos los días. Sin embargo, Judas, estando tan cerca, se quedó lejos. ¿Y por qué? ¿Por qué se quedó lejos? Porque Judas estaba esperando algo errado, algo equivocado. Él esperaba un conquistador, alguien que viniese y venciese a todos los enemigos. Y cuando Jesús dice, porque él tenía su propia interpretación, cuando Jesús dice, amad a vuestros enemigos, Judas se vuelve loco, dice que el diablo entró en él y se fue a entregarlo. ¿Lo entendéis por qué? Porque él tenía un concepto de Jesús equivocado. Jesús venía a vencer los enemigos, sí, a los enemigos espirituales, demonios, Satanás y pecado, que es lo que Jesús venció. Todo pecado y todo espíritu maligno,
pero no a los romanos. Tan cerca, pero tan lejos. ¿Me estáis entendiendo? Yo sé que es un poco difícil. Es que he venido de las vacaciones como así como inspirado, ¿no? Como en la nube, ¿verdad? Pero es fundamental de que gente que estaba con Jesús, que sabía, gente que conocía, gente que sabía la Escritura, estaba tan cerca y tan lejos. Y yo tengo que preguntarme, ¿estoy cerca o estoy dentro? Cuando Jesús es arrestado y llevado para ser juzgado, aquí tenemos a otro que seguía a Jesús y en esta escena, Mateo 26, 58. ¿Podéis ponerlo? Así lo leéis todos. Mateo 26, 58. Jesús es traicionado con un beso de Judas, y esto siempre nos tenemos que ver, ¿verdad? Y decir, cuidado con quien besa, que hay veces que es mejor la reprimenda que el beso traidor, ¿verdad? Mateo 26, 58. Mas Pedro le seguía, ¿cómo seguía a Jesús? De lejos. Mas Pedro seguía a Jesús de lejos. Se puede seguir a Jesús, pero seguirlo de lejos. Se puede seguir a Cristo, se puede seguir en las cosas del Señor, pero seguirlo de lejos como estaba haciendo Pedro. Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos. Y hay muchos que lo que ocurre es eso, que no siguen a Jesús de cerca. Jesús es nuestro esposo. ¿Amén? ¿Me puedes decir la diferencia entre novia y esposa? ¿Me puedes decir la diferencia entre novio y esposo? ¡Aleluya! Los novios no viven juntos, los esposos sí. La Biblia dice que el Señor Jesús es nuestro esposo. Amén. No el novio, dice que es nuestro esposo, que tú y yo somos la esposa. La esposa es para que viva con Cristo. Aleluya. Amén. La esposa no vive de visita. Eso es cuando eres novio, se vive de visita. Yo me acuerdo cuando visitaba a la Mari Carmen. La visitaba, iba allí con mi moto, con una moto cacharrá que tenía, sin casco y sin nada, iba yo para allá. Un loco iba allí a visitarla, pero allí yo me enfrentaba con algo, con la suegra. Porque era mi novia, no era mi esposa. Y yo quería estar a solas con ella, pero por allá aparecía la suegra. Claro, es mi novia, no esposa. Cuando yo ya dije, pues, oye, que me camela y me la llevo. ¿A que sí? Amén. Ya fue mi esposa, la suegra se queda en su casa y yo me llevo a mi esposa a mi casa y convivo con ella y me como el donut con café con leche con ella. Eso es, aleluya. Eso es no vivir lejos. Pedro seguía a Jesús de lejos. Por el temor que tuviese, es normal un temor porque estaban todos los romanos detrás de él, ¿verdad? Y aquí Pedro comete los 4 errores, ¿vale? ¿Estáis bien? Os voy a explicar los 4 errores de Pedro, ¿vale? Lo que pasa es que Pedro comete 4 errores. El primero de ellos, Jesús, 4 errores por los cuales él sigue de lejos, niega a Jesús, y cuando niega a Jesús, ¿sabéis lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? O lo sabéis, ¿no? Eso, el gallo canta, ¿verdad? Dice a la tercera. Jesús se le había advertido. Jesús, versículos anteriores, le había dicho, dice, de cierto viene la hora cuando todos me abandonaréis, cuando todos os iréis, cuando todos me dejaréis solo ante el peligro, ahí, solo ante el toro. Y de entre todos los discípulos se levanta Pedrito, que ese es como yo, ese es torero y echa para adelante y después pasa lo que pasa. Y él se levanta y él dice, aunque todos te nieguen, yo voy a morir contigo, yo muero contigo. Y Jesús es cuando le dice la famosa frase de que antes de que cante el gallo 3 veces tú me vas a negar. Vamos, que no, que no, que no. El primer error de Pedro, apúntatelo, el primer error de Pedro que llevó a la consecuencia de los siguientes errores por los cuales él estaba errando el blanco, por los cuales él negó a Jesús, por los cuales él seguía de lejos a Jesús. El primer error de él fue el creerse autosuficiente, el ser una persona, lo tengo aquí escrito que no quiero decirlo,
con una confianza, eso es, una confianza excesiva. La confianza es buena, pero la confianza excesiva es mala. Porque esa confianza excesiva lo que le hizo fue, siguiente paso, Jesús dice, vamos a orar. Y cuando van a orar, Pedro y los demás también, se duermen. La confianza excesiva me lleva a decir, aquí no pasa nada, lo tengo todo claro, no me hace falta ni orar. Segundo error, dejar la oración. El segundo error fue ese, dejar la comunión con el Señor, el tener su confianza en su propia inteligencia, en todo lo que él sabía ya como judío que era, como aquel escriba y como aquel Nicodemo, tenían su confianza en ellos mismos. Y eso le llevó al error de decir, a mí no me hace falta orar, a dormir, a estirar la patita. Necesitamos como iglesia profundizar en la oración, iglesia. Iglesia, no hay más secretos, no hay otro secreto. La varita mágica se llama oración. La varita mágica de la iglesia para que pasen cosas es oración unida. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2. La iglesia del Pentecostés era una iglesia que oraba unida, aleluya. Necesitamos profundizar en la oración, no solamente como iglesia, sino también en las casas. Porque eso está diciendo, Señor, no sé cómo tengo que hacerlo, no sé cómo tengo que ser pastor, no sé cómo tengo que ser esposo, no sé cómo tengo que ser un buen padre, pero si oro, estoy diciendo, no es por mis fuerzas, no dependo de mí, sino dependo de ti. Eso es la oración. ¿Cómo tienes el altar de oración? No te estoy señalando, ¿vale? ¿Cómo lo tenemos? Yo también. ¿Cómo está el altar de oración? Ay. Vamos a cambiarlo. Muy bien, pero está muy bien que uno confiese así, porque eso está diciendo que hay cambio, aleluya. Cuando uno dice mal es la forma de cambiar. Vosotros sabéis, ¿no?, que Alcohólicos Anónimos, la fundación fue cristiana, evangélica en Estados Unidos. Y el que lo fundó, ahora lo repiten todos los otros programas para Alcohólicos Anónimos, para la gente depresiva, para la gente que está enganchada a las máquinas, para la gente que está enganchada a cualquier vicio. Lo primero que hizo este señor, que era pastor, era coger a los borrachos y decir, ¿quieres curarte? Sí, confiesa que eres borracho. Y lo primero que llegan ellos en el círculo, cuando se juntan allí, bueno, venga, la primera frase, soy un borracho. Y es lo primero, la confesión, porque la confesión está haciéndote ser libre, porque la verdad nos hace libres. Aleluya. Bueno, que no me salga del tema. Entonces, confianza excesiva. Hay mucha confianza, a veces excesiva. No me hace falta ir los domingos al culto. Me voy, no 2 semanas de vacaciones, me voy a ir 3 meses. No me hace falta ir a la iglesia. Confianza excesiva. No me hacen falta los hermanos, no me hace falta orar, no me hace falta aquello, no me hace falta esto, no me hace falta. Confianza excesiva. Creer que tú no vas a caer. Mirad, ¿habéis visto a mi mujer qué guapa que es? Guapísima. Guapísima, ¿verdad? ¿Y yo cómo me veis a mí guapo? Ay, no, había una duda ahí, había una duda. Yo he trabajado de diseñador gráfico en una agencia muy grande, ¿vale? La planta de producción, diseño, que es donde yo estaba, yo era diseñador gráfico, modelos, había una planta todo de modelos que eran todo eventos, ¿vale? Producción abajo. Las chicas de modelos a veces bajaban y decían, Elías, vamos a tomarnos un cafecito. Así, con los morros así. Con el tipo como el mío. Casi ellas. Guapas, guapas, guapas. ¿Cuántos saben a mí lo que me gusta tomar café? Yo le decía, no me apetece un café. Luego, perdón, señor, por la mentira. La confianza excesiva me habría llevado a tomarme el café con Maripili, ¿vale? La Maripili es muy guapa, mi mujer también es muy guapa y la quiero por encima de todas las mujeres, por supuesto. Es mi mujer, la quiero, la amo, ¿verdad? Es mi amor. Pero ¿sería el primero creyente que ama a su esposa y que cae en pecado y adulterando? ¿Sería el primero? No. Hay uno que tenía el corazón, como Dios dice, como Dios le gustaba, que se llamaba Rey David, que era rey, y cayó con la Betsabé. Entonces, mi confianza excesiva, no sé lo que habría pasado. A lo mejor llega el momento y, oye, me proponen algo y a lo mejor digo que no. Pero como no tengo que tener confianza excesiva, digo, no, me guardo.
Te he puesto un ejemplo para que tú lo pongas en tu vida diaria. En tu vida diaria. Entonces, eso le llevó a ni siquiera, le dice el Señor Jesús, en el Monte de los Olivos, cuando los ve durmiendo, le dice, ni siquiera una hora habéis orado conmigo. Necesita la iglesia orar unida y orar en casa. ¿Vale? Y cuando la oración está fallando, empiezan a fallar todas las cosas. Y empiezo a querer hacer las cosas por mis propias fuerzas. Y creo que esto te va a hablar a ti porque a mí me habla. Lo que hizo Pedro cuando vinieron los alguaciles, cuando vino la policía, sacar espada y cortar oreja. Y esos son mis fuerzas, esos son mis arreglos, que lo estropean y que lo rompen todo. Y voy rompiendo por ahí orejas. Y voy destruyendo el cuerpo en vez de construirlo. Tercer error, querer arreglarlo yo. Ese fue el tercer error. Cuarto error, importantísimo. Dice aquí la escritura que hemos leído en Mateo 26, 58, que Pedro estaba sentado con los alguaciles que acusaban a Jesús. ¿Con quién estaba Pedro sentado? Sentado, calentándose en aquel fuego. En este versículo a lo mejor no lo dice, pero lo dice más adelante, o en otra versión de Mateo, ¿verdad? O en otro evangelio, ¿verdad? De Lucas o Marcos, puede que también lo añadan, de que estaba calentándose al fuego. Más Pedro seguía de lejos hasta que el patio de sumo sacerdote, y entrando, se sentó, ¿con quién? Se sentó con los alguaciles. Se sentó con quien no debía. Cuarto error, ¿con quién me estoy sentando? Cuarto error que me lleva a la negación de Jesús. Cuarto error que me llega, ¿sabes a dónde? Si dice que estaba allí calentándose al fuego, es porque se había enfriado. El exceso de confianza que me lleva a dejar de orar y la dependencia de Dios, que me lleva a hacer las cosas por mí mismo y no como Dios dice, me llevan a ese lugar frío. Ese lugar que era frío y por eso Pedro tenía aquel fresco que dice que se puso con el enemigo. ¿Con quién me estoy sentando yo? ¿Con quién me estoy sentando? Con quien me siento a tomar café, con quien siento a tomar consejo, ¿son de los míos o de los de otros? Medita en el Señor, ¿verdad? Vamos a meditar. Y ahí en ese sentado, en un fuego extraño, en un fuego que no era el fuego de Dios, Pedro negó y kikiriki. Pero iglesia, la voluntad del Señor es que estemos en el reino de Dios. El Señor no te quiere fuera del reino. Puedes decírselo a quien tienes ahí al lado, el Señor no te quiere fuera del reino. El Señor no te quiere fuera del reino. Él te quiere en el reino. Pedro escucha ese gallo cantando, diciendo, Dios mío que me avisó, qué cabezón que soy, cayó, lloró, se arrepintió. Y aquí pasa algo que es el pero del porón pompero, aleluya. Que Jesús está siendo llevado al sumo sacerdote. Me lo imagino subiendo las escalinatas. Lo van a sentenciar, le han pegado, le han hecho de todo. Él está subiendo, pero mirad lo que hace. Pedro está llorando, arrepentido, diciendo, me he equivocado, estaba cerca, pero no acerté y no entré y ahora estoy fuera. Estoy arrepentido, Señor. El Señor Jesús, mientras está subiendo, me lo imagino subiendo a aquel lugar, vuelve su mirada y mira a Pedro. Yo no sé aquella mirada lo que le estaría diciendo, pero es la mirada que nos echa el Señor a nosotros, iglesia, aleluya. Es esa mirada del Señor diciendo, bueno, lo has hecho mal, pero es una mirada diciendo, vuelve dentro, ven al centro de mi voluntad. Sé que te has equivocado, pero te estoy volviendo a llamar. Y creo que hay una frase que le dijo Jesús antes. Dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Creo yo, esto es algo que yo pienso. Creo que Pedro estaría pensando en eso. Ahora entiendo qué es eso de una vez vuelto. Una vez vuelto de a lo mejor haber estado señalando a otros hermanos y he visto como yo he caído. Una vez vuelto de que me creía que era la última Pepsi Cola del desierto y me da cuenta que no llego ni a jarra de agua. Una vuelta
Una vuelta de decir, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Una vuelta de ahí, de la prepotencia. Una vuelta del lugar de que, bueno, si yo me quito de pastor, la iglesia se hunde. Es una vuelta de ahí. Una vuelta de que, voy a poner a mi esposa, que como es mi esposa me puede pegar en casa. Si yo soy la que mejor canta, ¿verdad? Una vuelta en sí mismo de decir, Señor, si no es por ti, no puedo hacer nada. Y dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús resucita, Pedro está pescando otra vez, y ¿sabes lo que hace el Señor? No sé cómo lo hizo, pero dice que hizo fuego, y con un pez ya asándose. Pedro viene, se sienta, ¿a dónde se sienta? Con Jesús, ¿y con qué? Con fuego. Mirar, en la negación había fuego, y aquí vuelve a haber un fuego, pero un fuego santo de Dios, un fuego de Dios, un fuego bueno, un fuego de la presencia de Dios, y creo que estamos entendiendo que el Señor le está diciendo, Pedrito, estás dentro, Pedrito, estás dentro. Le dice, apacienta a mis ovejas, estás dentro. Efesios dice, yo soy el que ha llamado. Te voy a dar la cita para que lo puedas buscar. Efesios 2:17. Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Da igual lo lejos que te hayas encontrado. Da igual lo lejos que se pueda encontrar ese familiar. Da igual lo lejos que se pueda encontrar esa promesa que estás buscando de Dios. Da igual lo lejos. Dice el Señor que Él fue y anunció a los de lejos y a los de cerca. Jeremías 23:23 dice, yo no soy solamente Dios de cerca, sino también de lejos. Da igual el lugar donde te encuentres. El Señor te dice, quiero que estés dentro. Quiero que entres en mi reino. Quiero que vivas en mi reino. Quiero que andes dentro de mi reino. Aunque esté lejos, el Señor te está llamando. Yo no solamente soy Dios de cerca, sino también de lejos. Ese es nuestro Dios. Amén. Y nos quiere en el centro de su voluntad. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Ponte en pie si puedes. Ora a Dios diciéndole, Señor, si hay cosas que tuercen mi vida, si hay cosas que me están haciendo errar el blanco, si hay trayectoria en mí que me está haciendo equivocarme en el camino, si hay cosas que me están alejando del centro de tu voluntad, si hay cosas o gente que me están llevando a lugares donde me puedo enfriar, bendito Dios, vuélveme, Señor Jesús, vuélveme, Dios, al centro de tu voluntad, al centro de tu propósito, al centro, bendito Dios, donde está tu fuego santo. Queremos, bendito Dios, de tu fuego, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, habla con el Señor y ponle en tus 24 horas, elige de esas 24 horas, una hora para Él, una hora. En esas 24 horas, una hora para Él. Esta hora va a ser para ti. No te estoy diciendo que estés de rodillas continuamente en esa hora, pero una hora donde adores, alabes, estés en su presencia, a lo mejor guardando silencio, pero estando en su voluntad, para escuchar su voz, dándole una hora a Él, para estar diciéndole, dependo de ti. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, iglesia.